por más de 700 años, el Zócalo ha sido el corazón político, religioso y social de la Ciudad de México, ni siquiera de la ciudad, del país en general. Este sitio no se llamaba el Zócalo, se llamaba Tenochtitlán y era la capital de los aztecas. Justamente detrás de nosotros hay personas protestando en contra del gobierno porque están cansadas. Los aztecas les pedían tributos, los abusaban, tomaban personas de esas tribus para sacrificios humanos, para seguir alimentando el sol. Realmente los aztecas no eran los buenos, por decirlo así. Los españoles construyeron sus edificaciones como iglesias, palacios, aquí. Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que hoy nos encontramos en uno de mis sitios favoritos de toda la Ciudad de México. Un sitio muy importante con muchísima historia, y es que nos encontramos en el centro histórico de la ciudad, el Zócalo. Actualmente nos encontramos caminando por la Plaza de la Constitución, pero es mayormente conocido como el Zócalo. La razón por la que podemos ver tantas ofrendas, tantas calaveras, estatuas, realmente es porque vinimos en época de Día de Muertos, estuvimos suertudos, y aquí en el Zócalo se organiza algo llamado la mega ofrenda. ¿Qué tal este sitio? Imponente desde donde se mire. Qué bonitas están las flores. Qué suerte haber estado por acá en esta época del año. ¡Wow! Miren eso. Si usted es un seguidor frecuente del canal, muy probablemente esta plaza se le hace muy familiar. Y es que aquí vinimos cuando pasó el desfile de Catrinas a inaugurar la mega ofrenda. Por eso es que usted ya lo conoce. Pero es un sitio que tiene tanta historia, tanta vida, que se los tenía que traer porque la historia les va a volar la cabeza. Y es que por más de 700 años, el Zócalo ha sido el corazón político, religioso y social de la Ciudad de México, ni siquiera de la ciudad, del país en general. Miren el tamaño de todos estos edificios. Impresionante, imponente, hermoso. Justo a mi espalda se encuentra uno de los edificios más importantes de todo el país, sino es que es el más importante de todos, el Palacio Nacional. Y es que en ese edificio vive el presidente en turno. Pero no tan solo eso, desde este sitio se vota el famoso grito de independencia para conmemorar la independencia mexicana de los españoles. El presidente que esté en turno va a salir desde ese balcón dorado y va a gritar ¡que viva México! Ese es el famoso grito de independencia. ¡Viva México! ¡Viva México! Pero como un dato curioso, que no muchas personas realmente que no son de México saben, la independencia de México fue el 16 de septiembre, no el 15 de septiembre, como algunas personas llegarían a creer, sino que el 16 de septiembre por la madrugada fue cuando Miguel Hidalgo y Costilla se pararon en armas, no el 15. Fue Porfirio Díaz el que tomó la decisión de hacer el grito de independencia el 15 por la noche, pero realmente la independencia de México fue el 16. Dato curioso, la campana que está ya colgada, aunque parezca una campana común y corriente, realmente no lo es muy importante, y es que esa es la campana original que Miguel Hidalgo tocó. Pero antes de que empecemos a hablar del Zócalo en general, tenemos que volver unos cientos de años atrás, cuando este sitio no se llamaba el Zócalo, se llamaba Tenochtitlán y era la capital de los aztecas. Quiero aclarar que los aztecas son todos aquellos pueblos que salieron de Aztlán, pero aquí en el Valle de México, justo donde se ubica la Ciudad de México, estuvieron los mexicas, así ellos se denominaban. Azteca fue un nombre que se les dio después y es mucho más generalizado, por decirlo así. Entonces se puede decir que los mexicas eran aztecas porque salieron de Aztlán hace más de 200 años, pero para ser más específicos, en esta zona donde estamos ahorita estuvieron los mexicas. Durante este video yo les voy a decir aztecas, que no está mal dicho, solo que es más generalizado por el simple hecho de que la gran mayoría de mi audiencia no es de México. Entonces, eso quiere decir que muchos se pueden llegar a confundir porque vamos a mencionar varias tribus. Pero quiero aclarar que los que estuvieron aquí, que también eran aztecas porque salieron de Aztlán, pero específicamente eran mexicas. Es bueno aclararlo porque quiero evitar esas personas en los comentarios que digan, oye, lo mencionaste mal. No, yo sé que se diría mexica correctamente, pero como voy a mencionar varias tribus, no quiero confundir a nadie, por decirlo así. Quiero que usted se imagine ese sitio hace cientos de años,
cuando solía ser la capital de uno de los imperios más imponentes, conocidos, avanzados y fuertes de toda América, la capital del Imperio Azteca. ¿Usted se puede imaginar eso? Según la leyenda, los aztecas duraron siendo un pueblo nómada por más de 200 años. Ellos venían de un sitio llamado Aztlán, ubicado en el norte de Mesoamérica. Duraron buscando su tierra prometida por más de 200 años. Los aztecas eran guiados por su dios principal, Huitzilopochtli, que era el dios del sol y de la guerra. Y yo les digo, un día ustedes van a ver un águila sobre un nopal comiéndose una serpiente. El día que ustedes vean eso, van a dejar de ser nómadas y ahí, en ese sitio donde vieron el águila, van a instaurar su capital, Tenochtitlán. Fue justamente aquí en el Valle de México donde los aztecas por fin vieron su señal divina, el águila comiéndose la serpiente encima del nopal. Solo que había una pequeña complicación que para los aztecas realmente no lo fue, y es que ellos vieron esta águila encima de una pequeña isla sobre el lago Texcoco. El lago Texcoco era un lago gigante, enorme, que se encontraba justamente aquí, donde nosotros estamos. Sin embargo, para los aztecas realmente eso no fue un problema, e instauraron su gran capital en el 1325 después de Cristo. ¿Se imaginan? Una ciudad entera, gigantesca, encima del agua. Poco a poco los aztecas fueron ampliando su territorio por medio de unas islas artificiales llamadas chinampas. Y es que las chinampas son una obra de ingeniería impresionante. Por medio de troncos, los aztecas lograron expandir su territorio, pero no tan solo eso, y es que ahí también cultivaban. Sembraban frijol, maíz, chile, flores, verduras y durante todo el año. Toda la ciudad estaba rodeada por canales, puentes levadizos, una ciudad que casi parecía de otro mundo. Los aztecas lograron crear el corazón de toda su civilización en medio de un lago. Eso tiene demasiado mérito. Y además de eso, no tan solo era su capital, sino que llegó a ser una fortaleza entera, porque otros pueblos aledaños no podían atacarlo sin que los aztecas se dieran cuenta. Imagínense lo importante que llegó a ser Tenochtitlán, que los mismos cronistas españoles cuando llegaron acá quedaron sorprendidos. Ellos mismos dijeron, no hay una ciudad así en el mundo. Imagínense eso, una ciudad limpia, organizada, llena de canales, llena de vida y llena de cultura. A diferencia de lo que se podría llegar a creer de los aztecas, que no eran un pueblo civilizado, que eran un pueblo salvaje, no hay nada más alejado de la realidad. Y es que los aztecas no eran un pueblo salvaje, de hecho eran civilizados y estaban muy bien organizados. El primero que iba en la cabeza de la pirámide era el Tlatoani, que era el cacique, el líder de la tribu, por decirlo así. Después le seguían los guerreros, los sacerdotes, los artesanos, los comerciantes, los campesinos y por último iban los esclavos. La gran mayoría de estos esclavos, si no es que todos, eran de otros pueblos aledaños que los aztecas habían conquistado para ponerlos de mano de obra aquí en Tenochtitlán. Gran parte de la economía azteca se basaba en los tributos, y es que los aztecas llegaron a someter muchísimos pueblos aledaños, y estos pueblos, por tan solo existir, tenían que pagarles una cuota. Les pagaban con alimentos, con productos o simplemente con gente para mano de obra. Al final, esto fue lo que terminaría causando la gran caída de Tenochtitlán, el sometimiento a otros pueblos. Vamos a pausar la historia por un minutico, porque aquí en el Zócalo hay un museo muy importante que se llama el Museo del Templo Mayor. Ahí hay piezas originales e incluso hay pedazos originales de lo que en algún momento fue Tenochtitlán. Entonces, vamos a ir a ese museo y después les sigo contando qué pasó con los aztecas. El Zócalo no tan solo es un centro histórico, sino que también es un sitio donde la gente viene a hacer protesta. Justamente detrás de nosotros hay personas protestando en contra del gobierno porque están cansadas. Aquí en el Zócalo se vienen a reunir para protestar. Qué interesante que justo hoy tuvimos la conciencia de encontrar una de estas marchas. Esa es la protesta que yo les voy diciendo. Atrás mío vienen y se quedan en el Zócalo, porque aquí están los edificios del gobierno. Miren esta ofrenda de aquí. Esta ofrenda no es como todas las demás, sino que de hecho esta ofrenda es para estas dos personas que eran parte del gobierno que lamentablemente asesinaron. Realmente no sé mucho el contexto, pero eso es lo que he escuchado, eso fue lo que me contaron. Y pues realmente hace lógica con todas las protestas que estamos viendo. Tal vez así el pueblo muestra un poco su inconformidad con el gobierno. No sé, pero esta no es la solución. Ahí tienen unos eventos, están bailando como salsa, no sé, pero qué cool, ¿no? Muy alegre eso. Qué contraste, ¿no? Aquí hablando salsa y allá protestando. Alrededor de toda la plaza hay muchísimo comercio, flores, comidita, bebidas, mucho comercio. Aquí
tuvimos el placer de conocer a Apolo, un xoloescuincle, el perro mexicano, impresionante, muy bonito, un perro casi sin pelo. Como un dato curioso, los aztecas solían comer xoloescuincle en el pozole. ¿Se imaginan comerse su perrito en un pozole? Aquí estamos con Frijol. Él también es un xoloescuincle, pero es un poquito diferente. Él tiene un poquito más de pelo al que vimos ahorita. ¡Qué bonito! Todo este tapete lleno de color, lleno de vida, está hecho con maíz pintado. Todo eso es maíz. Maíz rojo, maíz naranja, maíz amarillo. Y todo está pintado para dar esta gran forma. ¡Wow! Esto es una obra de arte. ¡Wow! Es impresionante ver todos estos edificios y la cantidad de detalles que tienen. Son hermosos. La cantidad de detalles que hay. Y realmente así son todos. Para allá, al fondo. El caminar por el Zócalo es algo mágico realmente. Imagínense caminar por un sitio lleno de tanta historia, de tanta vida, que llega a ser tan importante no tan solo para la ciudad, para el país en general. Aquí podemos ver una representación de los aztecas cuando por fin encontraron el águila sobre el nopal comiéndose la serpiente. Y es que se dice que fue exactamente aquí donde los aztecas lograron ver esta gran águila, en un poquito de tierra sobre el lago Texcoco. Imagínense la alegría de los aztecas después de tantos años buscando esa señal que sus dioses les habían dado para instaurar su gran capital, Tenochtitlán. ¡Qué plaza tan imponente! Aquí también podemos encontrar personas vestidas de aztecas haciendo limpias a muchísimas personas, limpiándoles la energía. Qué interesante, ¿no? Estamos a punto de conocer algo de lo que en algún momento llegó a ser Tenochtitlán, la capital de uno de los imperios más grandes de América, los aztecas. Quiero mostrarles algo muy interesante. Miren, absolutamente todas las descripciones dicen abajo opuesto de la cacería, opuesto del calor. Y es que recordemos que para los aztecas todo era sobre dualidades. Entonces, por ejemplo, miren, aquí una olla a Tlaloc, el dios de la lluvia. Aquí el opuesto es el fuego. Todo era dualidad para ellos. Qué gran cosmovisión. La manera en la que ellos realmente construían esas pirámides era impresionante porque construían una encima de la otra. Construían una grande y después se construía otra y otra y otra y así sucesivamente. Esto sigue siendo parte de lo que en algún momento llegó a ser Tenochtitlán. Y si ven esos hoyos de allá, bueno, eso eran parte de los canales, los gran canales de esta ciudad enorme. Recuerden, el pueblo mexica son los mismos aztecas, solo que azteca fue un nombre que se le dio muchos años después. Los mexicas se llamaban mexicas a sí mismos. ¡Qué sitio tan impresionante! Piénselo así, hace unos cientos de años, Tenochtitlán era habitada por sus habitantes, por los aztecas. Templos enormes, esto es tan solo un poco de lo que quedó, pero esta ciudad era gigante. Esa de ahí es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Tenochtitlán llegó a ser el centro económico de Mesoamérica. Aquí se podía encontrar casi de todo. Se vendían alimentos, joyas, animales, armas, cerámicas, telas. Hasta esclavos había acá. Como moneda los aztecas utilizaron cacao, piezas de cobre, incluso hasta las plumas del quetzal. Y si no, acudían directamente al trueque. ¿Qué les parece este sitio? De hecho, miren, si ponen atención, pueden lograr ver escalones de templos y pirámides. ¿Recuerdan que yo les comenté que ellos construían la pirámide una encima de otra? Bueno, miren, esta fue la pirámide número 3. De ahí ellos siguieron ampliándola y construyeron la número 4. Y así sucesivamente hasta llegar a ser lo que fue el gran templo mayor. Imagínense la magnitud de eso si esta tan solo era la etapa 3. Y si seguimos caminando por aquí, podremos ver la etapa 2. ¿Sí me entienden?
pero impresionante cómo ellos llegaban a hacer todo esto. Qué interesante cómo aquí podemos ver lo que en algún momento llegó a ser el templo mayor, sus ruinas, y en la misma imagen podemos ver una gran iglesia. Qué interesante cómo se fusionan dos momentos del mismo sitio, pero muy diferentes. Todo esto de acá era un centro de adoración a Huitzilopochtli. Pero no tan solo era el centro de adoración, sino que este era el sitio más importante de toda Tenochtitlán, el más sagrado. En ese sitio se hacían rituales en honor a los Tlatoani que ya habían fallecido, y de hecho sus urnas con sus restos se quedaban debajo. Esta parte del templo era en adoración a Tlaloc, y esa estatua de ahí se llama Chacmol. Todavía tiene los colores originales. Quiero que se imagine hace cientos de años cuando este templo era gigante, 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 y en la punta se llegaron a hacer sacrificios humanos. Esta tan solo es la segunda etapa de 7 que hubieron. Imagínense la magnitud de ese templo. Y estoy seguro que muchos de ustedes se preguntarán, Marco, pero ¿por qué los aztecas, si eran un pueblo civilizado, por qué hacían sacrificios con corazones, cabezas? ¿Por qué hacían todo esto? Y es que para ellos tenía sentido. Y es que en la cosmovisión de ellos, nuestro sol era el sol número 5, el quinto sol. Y este sol había nacido de un sacrificio, el sacrificio de los dioses. Los 4 soles que se encontraban anteriormente habían sido destruidos y la humanidad había pasado por muchísimos cambios. Entonces, en la lógica de los aztecas, ellos decían, mire, para que el sol que tenemos ahorita siga encendido, siga iluminando y que nosotros podamos seguir coexistiendo, tenemos que demostrarle nuestro sacrificio, nuestra devoción. ¿Y cómo se hacía eso? Por medio de sacrificios humanos. Entonces, eso quiere decir que los aztecas eran salvajes, y realmente no. En su cosmovisión hacía sentido. El sol tenía que seguir alumbrando y se hacía por medio del sacrificio. Los dioses se sacrificaron por nosotros, pues nosotros ahora tenemos que hacer lo mismo para que este sol siga alumbrando. Recuerden que el dios principal de los aztecas era Huitzilopochtli, pero anteriormente los 4 soles que existieron antes tenían su dios principal. Por ende, para ellos el sol era vital. Hasta ahora, ¿qué les ha parecido este sitio? ¿Se imaginaron alguna vez conocer lo que en algún momento llegó a ser el centro principal de la capital azteca? Esta aquí es la parte mejor conservada de todas las ruinas que tenemos. Imagínense esta ciudad en pleno esplendor, y es que el mismo Hernán Cortés aseguró que no había una ciudad así en Europa. Imagínense esta ciudad en su esplendor. Aquí están como descubriendo otro pedazo que se ve bien interesante. Este sitio sigue y sigue, es gigante. Recuerdan que yo les comenté que los aztecas llegaron a construir su capital en lo que en algún momento llegó a ser el lago Texcoco. Bueno, pues el suelo era muy lodoso, muy fangoso y se hundía demasiado. Algo que de hecho la Ciudad de México está viviendo hoy en día. Muchos de los edificios se hunden, pero no tan solo eso. Y es que miren, ellos para evitar problemas lo que hacían es que construían una base de madera por medio de troncos, después con el mismo lodo la recubrían y ahí sí empezaban a construir. De esa manera evitaban hundimientos. Miren los cráneos. Qué interesante cómo el arte llega a cambiar de cultura en cultura. No sé si recuerden cuando fuimos al Museo del Popol Vuh, si no lo han hecho, miren, este video de acá, muy bueno, pero el arte era maya, este es azteca y realmente sí se logran ver las diferencias muy claro. Todo esto aquí eran ofrendas. Qué impresión cómo esta gente llegaba a tallar así la piedra. Estos cráneos de aquí eran utilizados como ofrendas. Son cráneos humanos, pero por medio de conchas, cuchillos, los atravesaban y los dejaban de ofrenda. Ese ahí era el dios de la muerte, Mictlantecutli. Y de hecho a él lo representaban como mitad piel, mitad carne, ¿sí ven? Por eso tiene esos rasgos tan característicos. Ese de ahí era el dios murciélago. Y es que de hecho los aztecas relacionaban los murciélagos con el inframundo. En esto ellos prendían brasa, es un brasero. Y este dios de acá es Tlaloc, el dios de la lluvia. De hecho, si podemos ver sus ojos, podemos ver lágrimas. Y esto representa la lluvia que trae Tlaloc.
Miren la cantidad de esculturas tan impresionante que podemos encontrar por acá. Están absolutamente en todos lados. Diferentes materiales, diferentes significados, pero wow. La gran mayoría de todas estas estatuas de por aquí eran ofrendas. Esto se da como ofrenda para los dioses. Aquí hay una representación de cómo era Tenochtitlán al comienzo, y es que tan solo eso chiquitico era Tenochtitlán. De resto todo esto era agua y estaba cubierto por el lago Texcoco. Estos eran pueblos aledaños y poco a poco Tenochtitlán se fue expandiendo hasta convertirse en lo que es hoy en día. Pero la Ciudad de México se encuentra sobre lo que en algún momento llegó a ser un lago enorme. Esto aquí se llama un tlaque, y ellos eran los que ayudaban al dios Tlaloc a distribuir la lluvia por tantos sitios. Eran como sus ayudantes. Por medio de estas chinampas, los aztecas lograron expandir su territorio, pero sobre todo cultivar su comida. Miren ahí el Xoloescuintle. Estas de aquí eran las monedas que se empezaron a utilizar en la Nueva España, o sea, México. Atrás mío se encuentra el monumento más grande que se ha encontrado en los aztecas. Ella era la diosa Tlahtocutli, la diosa de la tierra, pero esta diosa daba vida, pero también la quitaba. Wow, qué museo tan impresionante, ultra mega recomendado, buenísimo. Y muy probablemente muchos de ustedes dirán, Marco, pero ¿cómo un imperio así de grande, así de próspero, con tremendas edificaciones, siendo guerreros, cayeron? Y la razón es muy simple. Después de la llegada de los españoles, todo cambiaría para ellos. En 1519, Hernán Cortés llega a las costas de Veracruz y marcha hasta Tenochtitlán. Cuando los españoles llegan a Tenochtitlán, el Tlatoani Montezuma II los recibe con ofrendas, regalos. Ellos los trataron muy bien, creyendo que podía tratarse del regreso de sus dioses, especialmente de Quetzalcóatl. Realmente él nunca los vio como enemigos, por lo menos al comienzo. Sin embargo, en 1521 las tensiones crecieron. La ciudad fue embestida por muchas enfermedades y también fue sitiada y destruida por parte de los españoles junto con los pueblos indígenas aliados, como los tlaxcaltecas. Cuando llegaron a la ciudad, derribaron los templos, quemaron casas y mataron a miles. Así fue como Tenochtitlán terminó cayendo el 3 de agosto de 1521, marcando así la caída del Imperio Mexica y dando inicio al dominio español. Wow, miren qué hermoso. Esta catedral se empezó a construir en 1573, justo sobre las ruinas de lo que fue Tenochtitlán. Impresionante, algo que realmente ya habíamos visto en el canal, porque como ya sabemos, a los españoles les gustaba construir sus templos encima de los monumentos sagrados de otras culturas. Nadie se imaginaba que el imperio azteca fuera a caer tan rápido, y es que en poco más de 2 años Tenochtitlán cayó a mano de los españoles. Pero los españoles nunca lo hubieran podido lograr sin los pueblos aliados. Muchísimos pueblos aledaños se unieron a ellos porque estaban cansados de los aztecas. Y es que, siendo honestos, los aztecas les pedían tributos, los abusaban, tomaban personas de esas tribus para sacrificios humanos, para seguir alimentando el sol. Realmente los aztecas no eran los buenos, por decirlo así. Son culturas diferentes, no es que sean malos tampoco, en su cosmovisión estaba válido, pero es entendible por qué los otros pueblos aledaños estaban cansados de ellos. Tras la caída de Tenochtitlán, los españoles decidieron colocar aquí la capital del virreinato de la Nueva España, lo que hoy en día conocemos como la Ciudad de México. Realmente los españoles no tenían tantos conocimientos hidráulicos como los aztecas. Recordemos que Tenochtitlán estaba llena de canales, por lo que los españoles tomaron la decisión de que para expandir su territorio tenían que drenar el lago Texcoco, y así lo hicieron, lo drenaron, y eso solo hizo que el terreno fuera aún más inestable de lo que ya era. Y es la razón principal por la que hoy en día la Ciudad de México se sigue hundiendo año tras año tras año. Tenochtitlán se terminó convirtiendo en lo que hoy en día es el Zócalo. Muchos de sus edificios fueron derribados y pusieron iglesias encima de ellos, y también muchos edificios gubernamentales, que es lo que vemos hoy en día. Esta de aquí es la Catedral Metropolitana, uno de los edificios más icónicos de la Ciudad de México y también de los más importantes, porque en esta catedral de aquí se dio un choque cultural muy fuerte entre la cultura indígena y la española con el catolicismo. Esta enorme catedral se tardó casi 250 años en completarse, y es que se inauguró en 1813, y hace sentido porque y es que miren toda la cantidad de detalles que tiene, es impresionante y es gigante. Vamos a entrar, pero con mucho respeto. Miren cómo es un poco la catedral, es gigante.
aquí a la salida de la catedral una estatua de Juan Pablo II. Y ese, como hemos visto en los videos anteriores, a Juan Pablo II lo quieren muchísimo aquí en México. Y él quería muchísimo a México también. Muchísimo, muchísimo comercio. Miren esa clase de silbatos que encontramos aquí tan impresionantes. Con esto vamos a poder hacer el sonido de un jaguar. ¡Qué chimba! Ese silbato se llama el silbato de la muerte, y es que escúchenlo. Con esto, los mexicas imponían miedo a sus rivales. Cuando ellos iban a una batalla, antes de llegar, hacían esto para imponer miedo. Y es que esto suena como el grito de un humano, suena muy tétrico, miren. Impresionante. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que esto está hecho con cerámica. ¡Wow! Y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que usted me deje aquí en los comentarios qué le pareció. Vendría al Zócalo en la Ciudad de México, un sitio que usted no se puede perder. Y es que recuerde que ese es el centro histórico de la ciudad. Aquí, en el sitio donde estamos parados, han pasado demasiadas cosas importantes. Hace unos cientos de años, este sitio era la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán. Ustedes pueden creer eso, una ciudad de magnitudes enormes. ¿Cómo sería impresionante que hasta el mismo Hernán Cortés, con sus españoles, mencionaron que no hay una ciudad así en todo el planeta? Imagínense eso. Después de la conquista, los españoles construyeron sus edificaciones como iglesias, palacios, aquí, sobre lo que en algún momento llegó a ser Tenochtitlán. Dígame que llega a ser más impresionante que eso. Un sitio que usted no se puede perder, y en serio espero que le haya gustado mucho el video porque a mí me encantó. Recuerde, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, y menos del 2% de la gente que nos ve en el canal realmente nos siguen. Entonces, si usted tiene la oportunidad de apoyarme, darme un like, comentar o ver el video hasta el final, ya me estaría ayudando muchísimo para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos al canal que a usted, como a mí, nos encanta. Nos vemos la otra semana y chao, chao.